sabes que hay otra vida. Hace tiempo que te has dado cuenta de que no estás donde te corresponde. Eres capaz incluso de ver la brecha que te separa de esa vida que te gustaría llevar. Estás preparado para saltarla. Estás dispuesto a llevar tu vida a otro nivel. Necesitas impulsar algún área de tu vida, tal vez tus finanzas, tu profesión, tu salud. Si estás dispuesto a dar un paso, aunque sea un pequeño paso cada día, por alcanzar una nueva vida, estás en el lugar adecuado. Hola, yo soy María José Soto y estás en Impulsa tu Vida, el podcast para inconformistas que no buscamos fórmulas mágicas, sino que creemos que la verdadera magia está en dar un paso cada día para alcanzar la vida que nos hemos propuesto. Bienvenido al primer episodio del podcast Impulsa tu Vida. Este episodio lo dedicaré a presentarme y explicarte por qué he decidido crear este podcast y en qué consistirá. Pero antes me gustaría explicarte cómo comenzó todo para mí y qué es lo que me ha traído hoy hasta aquí. Todo empezó hace 6 años. Acababa de tener a mi primera hija Lara y después de varios meses ausente me reincorporé a mi trabajo. En aquel momento yo trabajaba como responsable de marketing en una empresa que importaba y comercializaba sistemas de energías renovables. En España, a principios del año 2012, me encuentro una empresa totalmente distinta a la que había dejado 6 meses antes. La crisis había empezado a notarse en las ventas, había un cierto desánimo, pero como te decía, tras 6 meses de parón profesional me reincorporaba con muchísimas ganas y mucha ilusión. La cuestión es que pasados los días, los meses, mi ánimo se vino abajo poco a poco. Tenía algo más de media hora de trayecto en coche desde casa al trabajo y otra media hora para volver. Cada día temprano me ponía en la radio las noticias, era lo primero que hacía al entrar en el coche. En aquel momento España estaba en crisis y te imaginas cómo eran las noticias cada mañana. Empresas que quiebran, cifras de paro cada vez más elevadas. Y esto me hacía llegar ya a las 8:30 de la mañana al trabajo con una sensación de frustración increíble y en un estado completamente negativo. Y así, día tras día, pasé casi un año de mi vida. Hasta que de repente, en un blog, alguien hablaba, yo no recuerdo el nombre del blog, la verdad. Yo en aquel momento, por mi profesión, leía muchos blogs de marketing, pero alguien hablaba acerca de los podcasts y de cómo estaban triunfando en Estados Unidos. Entonces decidí conectarme a una plataforma de podcast y buscar algunos de mi interés. Y por casualidad empecé a descubrir podcasts que iban más allá del marketing, podcasts de desarrollo personal como el de Liderazgo Hoy de Víctor Hugo Manzanilla y muchos otros que incluso ya no existen. La cuestión es que en estos podcasts se transmitía muchísima energía, se hablaba de marketing, también de emprendimiento y sobre todo porque me daban una visión totalmente distinta a la que yo recibía en las noticias y en mi entorno tanto laboral como personal. Estos podcasts, escucharlos, me hacían llenarme de ilusión, me daban motivación y esperanza. Entonces decidí dejar de escuchar las noticias. Empecé a seleccionar lo que entraba en mi cabeza. Y digamos que este fue el inicio de un cambio que me acompaña hasta hoy. Ha sido un cambio paulatino, muy poco a poco. Pero sin duda, si yo no hubiese dado ese pequeño paso de llenar mi cabeza de otro tipo de información distinta a la que me ofrecían los medios de comunicación tradicionales, yo hoy no estaría aquí. Este ha sido uno de los motivos por los que me he decidido a lanzar este podcast. Porque tengo mucho que agradecer a los podcasts, porque para mí han sido ese detonante en mi proceso de cambio. Y además, siempre me ha gustado el mundo de la radio. De hecho, uno de mis juegos favoritos de pequeña consistía en grabarme en un Walkman contando historias que yo me inventaba y luego lo reproducía. Para mí era un juego recurrente. Así que, después de más tiempo del que me gustaría, pero seguramente en el momento que tocaba, aquí estoy presentando mi nuevo proyecto, mi podcast Impulsa tu Vida paso a paso. Hace 5 años inicié un proceso de transformación. Tras ese primer cambio en mi vida, se han ido sucediendo muchos más en estos años, pequeños pasos que me han llevado a dar un importante salto que lo ha cambiado todo. Hace unos meses, y después de 15 años trabajando para distintas empresas, me di cuenta de que ese ya no era mi camino y decidí tomar un nuevo rumbo para alcanzar un estilo de vida libre que me permita ejercer un mayor control sobre mi vida y sobre mi tiempo. Y ahora estoy totalmente comprometida con este objetivo. Es un objetivo a largo plazo que necesita ir cumpliendo distintas etapas para llegar a culminarse.
Yo podía hacer este camino sola, pero nunca me ha gustado la soledad. Creo que mi potencial se encuentra en el trabajo en equipo, en impulsar a los demás cuando lo necesitan y apoyarme en otros para lograr mi propio impulso también. Por eso he decidido contar la historia que estoy creando a través de este podcast. Quiero inspirar al cambio desde mi propia experiencia, compartir mi camino hacia un estilo de vida libre, mostrar mis resultados, mis conocimientos, mis errores, mis aciertos y ayudarte a dar el paso, a avanzar poco a poco, al igual que a mí me han ayudado otros. Hablaremos de emprendimiento, de negocios digitales, de ingresos pasivos y finanzas personales, también de hábitos, de desarrollo personal, en fin, todo lo necesario para facilitar tu camino hacia la vida que deseas. En este camino me he dado cuenta de que a veces el éxito de los demás nos deslumbra. Yo, por ejemplo, sin ir más lejos, muchas veces he sentido ese éxito tan lejano que me ha llegado a paralizar. Ante cualquier fracaso pensaba que yo no iba por el camino correcto. ¿Sabes por qué? Porque estamos acostumbrados a que todo el mundo hable de sus éxitos. En las redes sociales exhibimos nuestros logros, nuestros momentos felices, pero rara vez sacamos a relucir ese día malo, ese momento duro, ese día en el que no sabes de dónde sacar fuerzas para seguir. La cuestión es que el camino al éxito normalmente está plagado de fracasos. Y aunque esto es algo que nos repiten continuamente, a nadie le gusta mostrar sus fracasos y menos en directo. Y sabes una cosa, yo creo que mostrar ese lado de un proyecto puede ayudarte, puede hacerte ver que el éxito normalmente no es un camino fácil y que si en algún momento lo sientes así es normal, que nos pasa a todos y seguro que le ha pasado también a esos referentes de éxito que ahora te vienen a ti o a mí a la cabeza. Tras ese primer día, hace 5 años, en el que decidí cambiar las malas noticias por la esperanza y la ilusión, mi vida se ha ido transformando poco a poco. Han sido muchos los que me han ayudado en este proceso. He descubierto y leído más de 50 libros de desarrollo personal y emprendimiento, cientos de podcasts y vídeos, artículos. A través de este podcast trataré de acercarte las herramientas que me han ayudado a llegar hasta aquí. Contarte cómo he conseguido ir cambiando mi mentalidad, mi visión acerca del dinero, de mi potencial y el de los demás. Cómo he ido consiguiendo creer en mí misma y en las posibilidades del cambio. Sé que todo cambia con la acción. Yo he estado muchos años acumulando conocimientos, pero creo que algo que me hubiese impulsado de una manera más rápida hubiese sido disponer de herramientas que me permitiesen poner en práctica esos conocimientos. Por eso me encantaría que este proceso no fuese tan largo para ti. Trataré de desarrollar herramientas de acción y compartirlas. En el próximo episodio, de hecho, te presentaré la herramienta que he diseñado para ayudar a todos aquellos que quieren impulsar su vida dando un paso cada día. Se trata de mi planificador del cambio. Lo puedes descargar gratuitamente en mi web mariajosesoto.com. En el próximo episodio te explicaré más en detalle en qué consiste. Para finalizar este nuevo comienzo, me gustaría aclararte que si lo que buscas es una fórmula mágica o un método rápido y sencillo, no lo encontrarás en este podcast. Yo no puedo garantizarte que este podcast sea una historia de éxito, pero lo que sí te puedo decir es que será una historia de coraje, de esfuerzo, de trabajo y sobre todo de acción, de ir paso a paso hacia ese estilo de vida que me he propuesto. A mí me encantaría que me acompañases y que además empieces a crear tu propia historia de cambio. Ahora depende de ti. ¿Te animas a acompañarme?